El Partido Socialista critica que el Gobierno haya cambiado los criterios para conceder las ayudas a la producción audiovisual dirigida a las televisiones navarras. Durante los 2 últimos años se habían tenido en cuenta los datos de audiencia, el número de trabajadores y tipos de contrato. En la convocatoria de 2019 han primado criterios más subjetivos como la creatividad y la originalidad en los formatos. Quitar la audiencia como baremo y quitar la empleabilidad como baremo. Algo que desde luego del Gobierno de Sube Barcos no nos extraña. Pero si extrapolamos espectadores por ayuda, fíjese qué cosas pasan. Navarra Televisión recibiría 14 euros por espectador, 6 veces o 5 veces menos que las otras televisiones. ¿Por qué? Para el Gobierno de Navarra, estos cambios de criterio buscan garantizar la concurrencia. Año 2013, creo que además usted fue alto cargo en ese Gobierno, no se hizo concurrencia. No se hizo ningún criterio de estos que ahora le parecen tan interesantes, tan importantes. No se hizo ningún criterio de concurrencia. Cuando llegamos a este Gobierno entendimos que había que hacer concurrencia, que además una concurrencia que permitiera la pluralidad y diversidad del propio sector. Para UPN, estos cambios de criterio atienden a otros intereses. Y por eso suprimen los criterios como el criterio de audiencia. Por eso son capaces de dar miles de euros a medios que apenas suman una audiencia de 5.000 personas y restar ese dinero a los medios más vistos, para asfixiarles o para condenarles antes o después a cerrar. Ustedes están mercadeando con la información como nadie antes lo ha hecho. La consejera ha asegurado que Navarra es la única comunidad que da ayudas directas a la producción audiovisual y ha criticado la gestión anterior de los regionalistas en materia de medios. Y Navarra es la única comunidad que damos ayudas directas a la producción audiovisual. La única. Le quiero recordar que ustedes estuvieron 17 años litigando con una radio solo porque emitía en euskera. Desde que no se valora la audiencia, Navarra Televisión, la televisión navarra más vista, recibirá este año 573.000 euros en ayudas, 130.000 menos que el año anterior. Saloa Televista recibirá 270.000, que son 10.000 menos que en 2018. Amaica, por su parte, recibirá 120.000 euros más en ayudas, hasta llegar a los 180.000. Iruindarra Televista recibe ayudas por primera vez con 45.000 euros y Zona Media Televisión recibirá 29.000, 16.000 menos que el año pasado.